Buenas tardes, Arratsaldeon. Muy buenas tardes. Bueno, Guillermo, hemos sobrevivido por ahora hasta medias inundaciones que estamos viviendo con este tiempo tan malo, pero a pesar del tiempo, fieles a nuestra cita contigo, Guillermo, porque vamos a inaugurar, vamos a estrenar tema. Además, Bueno, un tema sí, que preocupa mucho a las familias, que es el tema del acoso escolar. Efectivamente. Pero hoy vamos a hablar de los deberes. Muy ¿Ven? bien. ¿Eso qué es? ¿Por lo de que yo tengo que entrenar para la carrera? Pues posiblemente. Vale. Eso vendrá después, el acoso escolar. Bueno, no está del todo desligado el acoso escolar de los deberes. No está del todo desligado. Es responsabilidad al final que muchas veces se les viene encima a nuestros jóvenes y que les puede llegar a superar el tema de los deberes. Guillermo, hay veces que ya traspasa lo que es la responsabilidad que todos tenemos que tener en nuestra vida y sobre todo los jóvenes, ¿no?, que empiezan pues bueno, una formación, pero hay veces que les conlleva un auténtico problema, sobre todo si no tienen ayuda en casa porque no pueden los padres, tienen que trabajar. ¿Verdad? Por ejemplo. Sí. Yo creo que el tema de los deberes escolares, pues que los deberes de los adultos sería otra historia, ¿verdad?, de la que hablaremos a lo mejor algún día, si hacemos bien los deberes los adultos en casa, ¿o no? ¿Vale? Bueno. Me parece bien. Pero los y deberes los deberes escolares, en pareja también, ¿verdad? Habrá que tratar Exacto, un día. eso es. Pero yo prefiero llamar tareas escolares que deberes, ¿verdad? Entre otras razones, por el tipo de personas a las que afecta. Y les afecta pues, también a muchas personas que no tienen mucho sentido crítico de las cosas, por su edad y por su nivel, etcétera, etcétera. Bueno, pero este tema de los deberes yo creo que es un tema excesivamente problemático, duro y difícil. Fíjate, hasta el punto de que se han planteado desde hace mucho tiempo, pero últimamente también, si habría que prohibir los deberes o no. O sea, que hagan lo que es el trabajo en clase y luego en casa que hagan otras cosas. Exacto. ¿No? Otras cosas, porque además es que los niños o los adolescentes, cuando salen de la escuela o del colegio, ¿verdad?, pues tienen que hacer otra cosa que es jugar. Y el juego es una cosa especialmente creativa y es especialmente positiva para el desarrollo de un individuo. Por lo tanto, tampoco se puede olvidar esto. Es decir, entonces ahora nos enfrentamos a lo siguiente. ¿Cuánto deben durar los deberes, no? ¿Cuál sería el tiempo idóneo, mejor, o más que den más posibilidades a los alumnos, etcétera? Y yo creo que todo esto tiene mucho que ver, si lo analizamos desde cerca, ¿verdad?, que en el asunto de los deberes intervienen fundamentalmente o primariamente un profesor y un alumno. Y claro, para cada alumno y para cada profesor esto tiene que ser diferente, porque hay profesores buenos, hay profesores malos, hay alumnos buenos, hay alumnos malos, hay profesores muy inteligentes, muy amantes de su trabajo, muy preocupados por su tarea, ¿verdad? Y hay alumnos que no se preocupan por su tarea, que no le dan valor al aprendizaje, que no les interesa demasiado, o que a lo mejor en su casa tienen un ambiente que de alguna manera incita a que el trabajo escolar sea poco importante, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de asuntos afectarían a la hora de hablar de los deberes. Y claro, para algún alumno sería positivo y bueno, para algún tipo de alumno, hacer los deberes. Para otro tipo de alumno a lo mejor no sería tan bueno. Y para otro tipo de alumno a lo mejor no le haría falta. Pues no sabemos, ¿no? ¿Verdad? Y es que estamos hablando además, Guillermo, que son deberes de cada una de las asignaturas, que cada vez hay más, sobre todo cuando se tiene ya más edad, los adolescentes tienen muchas asignaturas y claro, cada profesor, profesora, pues bueno, manda unas tareas de esa asignatura, con lo cual nuestros jóvenes se juntan muchas veces con... Y yo me acuerdo en mi época de estudiante con 4 o 5 horas de tareas, o sea que te ocupaba toda la tarde y ya no te daba tiempo ni cada día. Cada día, exactamente. Te mandaba uno de inglés, otro de euskera, otro de matemáticas, otro de lengua, otro de tal, luego un trabajo, luego espérate que como tal me haces un trabajo especial, con lo cual estamos hablando de una tarea diaria, unos deberes diarios de 5 o 6 horas.
Pues mira, complicado. yo te diría que desde mi perspectiva, que ha sido la de profesor universitario, que es la única vez que yo he sido profesor, ha sido en la universidad. Yo no he dado clases a niños, ni a adolescentes, no, siempre en la universidad. Pero sí te puedo decir que lo tuyo es una tremenda barbaridad. Es decir, aquí nos deberemos de poner en una situación intermedia. ¿Prohibir los deberes? Pues hombre, a mí me parece que la palabra prohibir es algo que no me gusta nada, no me gusta nunca. Yo sigo defendiendo el Mayo francés, y el lema del Mayo francés era prohibir lo prohibido. Eso es lo que hay que prohibir, lo que está prohibido. Entonces, prohibir los deberes, pues mire usted, yo creo que no hay que ser tan tajantes. No hay por qué prohibir los deberes, pero sí creo que no se deberían dedicar a la semana más de 4 horas. Y lo demás habría que gestionarlo en el aula, en el colegio, en la escuela. Así, más de 3 o 4 horas yo creo que no sería conveniente. También a la hora de proponer las horas que vamos a hacer los deberes, cuántas deben de ser, ¿verdad? Yo creo que sería interesante saber cómo son los alumnos. Es decir, para un determinado tipo de alumno deberíamos de proponerle un determinado tipo de tarea, ¿verdad? Y para otro determinado tipo de alumno, otro determinado tipo de tarea. Es decir, para los alumnos que son muy listos y que atienden mucho en clase y que tienen mucho amor al estudio y que además de que tienen mucho amor, mucho interés por el estudio, pues a esos habría que proponerles un conjunto de tareas acorde con su situación personal. En cambio, a los alumnos que tienen pocas ganas y pocos deseos y pocos incentivos y pocos sitios en su casa, ¿no? Y a lo mejor en su casa pocas facilidades, porque no tienen libros o porque tienen que hacer los deberes en la mesa de la cocina y luego están las hojas... Y están solos, no tienen ayuda, apoyo, con manchas de grasa, ¿sabes? Eso se veía. Y están solos y no tienen apoyo o algo que vamos a comentar después. Claro, cuando los deberes desbordan a los padres, es decir, si es que, a mí me lo han dicho esto, ¿no? Si es que mi niño sabe mucho más que yo, pues entonces, y no te cuento nada ya, cuando los deberes están en una lengua diferente a la lengua materna del padre y que no la conoce, pues entonces no puede ayudar a sus hijos. Y si tiene algún hijo que necesita ayuda, pues aquí aparece ya la nueva cuestión económica. Hay que buscar a alguien que pueda ayudar al hijo, porque yo no puedo. Primero, porque a lo mejor no conozco la lengua. Y segundo, porque mis conocimientos son escasos y no puedo, lo pondría peor, ¿verdad? Todos estos factores cuentan mucho. Y yo creo que los deberes preocupan mucho a los padres, preocupan mucho a los profesores, preocupan mucho a los alumnos, algunos alumnos. Pero desde esos alumnos que se despreocupan de las tareas escolares o del aprendizaje o de sacar un beneficio de lo que están haciendo práctico para ellos, ¿verdad? Pues para esos alumnos que estarían cerca de lo que se denomina el fracaso escolar, ¿verdad? Yo creo que los deberes son perjudiciales en la escuela. ¿Y por qué? Pues porque como no los hacen, pues entonces cada vez son más tontos y cada vez están más en el rincón de los torpes. Y cada vez se sienten también más frustrados, Guillermo, porque no puedo, o sea, es como una espiral, ¿no? Me mandan muchos deberes que como no tengo quizá ayuda, ¿no? O no entiendo, no hago. Si no hago, veo que el resto sí llevan hecho los deberes, yo no me entero de nada, no me interesa, mejor lo dejo. Y ni aparezco por clase, porque qué vergüenza, si no tengo los deberes, me van a castigar, pues directamente me fumo las clases, como os decía, ¿no? Antiguamente, o si voy a clase y doy guerra. O también. O sea, ir a clase es obligatorio dentro de la legislación española.
hasta me parece que son los 16 años, hay que ir, no es obligatorio. Entonces, yo voy a clase y doy guerra y le fastidio al profesor y le fastidio a mis compañeros y ya está, ¿no? Y no hago los deberes. Bueno, pues eso también puede suceder. Es decir, con este tipo de alumnos, que los hay en todas las aulas, en todas, hay este tipo de alumnos, se precisa o se necesita de un profesor hábil y experto. Es decir, a estos les tengo yo que meter en la buchaca, ¿no? Es decir, el profesor se tiene que hacer con ellos. Es decir, el profesor fundamentalmente les tiene que imbuir el interés por el aprendizaje. Y a lo mejor el interés por el aprendizaje no puede ser de la manera normal. Por ejemplo, hay chicos que no aguantan en la silla y en el pupitre y tenemos que estar en el suelo. Y estamos tumbados en el suelo para hacer una tarea escolar. Pero a lo mejor lo que nos están demandando en este tipo de alumnos, ¿verdad?, es una versión práctica de la enseñanza. Es decir, usted me dice que aprenda la tabla de multiplicar cantando. Que no está mal, ¿no? 3 por 3, 4 por 4, lo que se hacía, ¿verdad? Vale. Pero claro, este tipo de alumnos aprenden el 3 por 3, 9, ¿no? ¿Y qué? Si no sabe lo que quiere decir. No sabe lo que quiere decir. Entonces, si le planteamos que a tres grupos de 3 y los cuenta y los ve y son sus compañeros, pues a lo mejor resulta que la aritmética le empieza a interesar más. Ya sabe que para saber cuántos hay, pues puede que solo tenga que multiplicar los grupos y no contar alumno por alumno, que se tarda más, etcétera. Bueno, entonces ya te digo que aquí influye mucho la habilidad del profesor. Sí, porque el tema de muchas veces las tareas, a ver, no siempre, Guillermo, sí. Dios me libre de criticar el sistema educativo, pero cuando muchas veces se mandan muchos deberes, se mandan muchas tareas, llámese como se quiera, sí. Es una manera también de quitarse un poquito, vamos a decir, muerto de encima al profesor, profesora, cuenta el tema, ¿no? Teoría, sí. Y luego, en lugar de explicaros, en lugar de trabajar con vosotros, os mando tropecientos mil deberes y ya os busquéis la vida. O sea, es una manera de, porque o no hay muchas horas lectivas, o no quieren... pregunto. Es una manera de quitarse ellos trabajo, ¿no? A mí me parece muy injusto. Y siempre pongo el mismo ejemplo, Es decir, un adulto trabaja 8 horas. Yo qué sé, vamos a suponer que trabaja en una fábrica donde hacen zapatos. Vale. Y está 8 horas, pues yo qué sé, con un troquel, ¿no? Pegando las suelas de los zapatos. Vale, muy bien. Y se acaban las 8 horas y el adulto se va a su casa. Y nadie le dice que en casa haga algunos ejercicios así, a ver si hace los zapatos con más velocidad. ¿A qué no? Bueno, pues si al adulto no le mandan deberes, o por lo menos no le mandan deberes excesivos, que es de lo que se trata, ¿verdad? Pues al niño, ¿por qué? Al adolescente, ¿por qué? Es decir, mande usted que se pueda llevar a cabo una tarea razonable, con un fin único y primordial, que es que el niño empiece, o el adolescente, empiece a interesarse por el aprendizaje. Es decir, que le guste aprender, que le saque gusto al aprendizaje. Eso es lo más importante de todo. Porque es que hace ya muchos años, ¿verdad?, decían que la letra con sangre entra. Bueno, cuando yo estudiaba, cuando yo era pequeño, decían eso. Y entonces se trataba, nada más que esto, se trataba de meter ideas, memorizar. Uno sabía muchas cosas porque le metían muchas cosas en la cabeza. Esto hacía el profesor o algunos. Yo creo que esta es la peor manera de enseñar. La mejor manera de enseñar es sacando, no metiendo. Es decir, es obteniendo los máximos rendimientos de un individuo a través de una situación cuando él aporta, cuando él quiere, cuando él es creativo, cuando él pregunta y cuando él se interesa. Eso es sacar. Meter
es un mudo, ¿verdad? Es un individuo que está callado en un pupitre y un señor que está hablando y tiene que asimilar lo que hace ese señor y no se protesta ni se pregunta. No, hay que protestar. Y hay que decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y hay que decir lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Porque esa es la mejor manera de aprender, ¿verdad? La crítica razonable es imprescindible en la enseñanza. Porque se trata de sacar de cada niño lo mejor que tiene, no de meter nada. Guillermo, antes de marcharnos, mira, te voy a contar un secreto. A ver. Te voy a contar una anécdota que es que más, fíjate lo curioso de la mente humana, un día hablaremos también, ya que esa sección maravillosa que tienes en el programa, Guillermo, de cómo muchas veces no nos acordamos de quizá cosas recientes y nos acordamos de cosas, fíjate que yo me acuerdo de poquitos años que tendría porque estamos aprendiendo a restar. A restar en el cole, o sea, no es hace poco, es hace mucho. Y yo me acuerdo que nos mandaron deberes, tareas, con el tema de la resta. Además dedicábamos pues igual una semana o 3 días o 4 días a la resta. Operación, y nos mandaban la tarea. Y yo me acuerdo que fui a casa y estaba con los números y yo, pum, restar. Y mi hermana, que es mayor, me lleva 5 años, me preguntó, ella es muy de letra, o sea, muy de números y yo soy de letras. A mí las matemáticas se me han dado siempre fatal. Y me dijo, ¿por qué? En un problema, era un problema, con ejemplos y estas cosas. Me dijo, ¿qué hay que hacer aquí? Dije, restar. Y me dice, ¿por qué? Porque hay que restar. En este ejemplo de Pepito le faltaba no sé qué, todo esto con pocos añitos que tenía. Y le dije, porque el tema de esta semana es la resta. Exacto. O sea, ¿qué? Y claro, me dijo, no estás aprendiendo nada, realmente no estás interiorizando lo que te está contando el problema, un texto que te dice que Pepito fue por peras y se le cayeron. No, yo era porque la profesora me había dicho que el tema era la resta, entonces ya directamente era restar. Era restar, claro. Con lo cual, reflexionemos para el próximo programa, Guillermo, cómo muchas veces se abusa de la teoría y no nos hacen pensar por nosotros mismos, que es lo que yo reconozco, me pasó en ese momento y dije, a lo fácil, el tema es la resta, pues en este problema habrá que restar. Pero es que no se enseña produciendo placer, ¿verdad? No se enseñan las cosas no solo para que yo las aprenda, sino para que yo las use. Exactamente, para que nos valga en el futuro. Eso es. Yo me acuerdo de ese momento, o sea que esa anécdota, como muchas que contaremos en el siguiente programa, Guillermo, porque seguiremos hablando de deberes. Si nos quieren mandar también ejemplos o cosas que les haya pasado, nos mandan un email. Mira, eso que te pasa, que me decías de que tú te acuerdas de pocas cosas, ¿verdad? Antiguas, pues es una buena, eso es muy bueno. Te voy a explicar. Yo estoy leyendo ahora un libro de don Santiago Ramón y Cajal, que es un libro donde él relata, se titula El mundo visto a los 80 años, ¿verdad? Y dice Ramón y Cajal que los ancianos, uno de los problemas que tienen es que se acuerdan mucho de las cosas que han pasado hace muchos años y muy poco de lo que ha pasado antes de ayer. Como tú eres muy joven, por eso no te acuerdas de las cosas que te han pasado hace muchos años. Pero ya te acordarás. Guillermo, y ya te las contaré, Guillermo. Hablaremos el próximo viernes. Nos vemos aquí en Objetivo Vizcaya. Pues a buen fin de semana. Como siempre, muchísimas gracias por venir con nosotros al programa. Guillermo, pues gracias a ti. Muy gracias. Nos tenemos que marchar, les dejamos con el avance informativo con Objetivo en Caja y con nuestro compañero Sergio y con todos los premios que pueden conseguir llamando al número de teléfono. Nos vemos ya el lunes, después del fin de semana, que espero que disfruten, aunque va a hacer frío y lluvia, pero pueden seguir toda la programación que encuentran en Tele7. Nos vemos el lunes, lo dicho, a las 5. Agur. Si tienes una empresa, por pequeña que sea, en Copygraph podemos hacer mucho por ella. Fotocopias en blanco y negro y color,
reproducción de planos, cartelería, plastificados, todo tipo de encuadernación, papelería en general, material de oficina, sellos. Y a partir de un CD que nos traiga, creamos documentación personalizada de su negocio en blanco y negro o color. Copygraph, en Avenida de la Libertad 29 de Baracaldo. Muebles Erandio, especialistas en sofás y muebles a medida. Fabricación propia, todos los estilos y financiación a medida. Visítenos, estamos en Ovieta 1, junto al Gasolino, Erandio, 94 467 43 14.